noches, hermanos. Espero que estén bien en su casa. Mi nombre es Javier, mi esposa Normalicia. Ya tenemos casi 9 años recorriendo el camino de Dios. Y hoy nos tocó dar dos temitas como lectura de la Biblia y contenido de la Biblia, que es el primero que ahorita vamos a presentarles. Hay una cita inicial, está muy larga, hermanos, muy extensa. Se la voy a decir y mejor que la lean en su casa. Como comprenderán, es muy poco el tiempo, pero les voy a decir la cita para iniciar este tema, que es Deuteronomio capítulo 26, es el versículo del 1 al 11, para que la vayan anotando. Ya lo leen con calma en su casa. Les voy a explicar, mis hermanos, lo que es la síntesis de la historia de la salvación. Como ya lo hemos visto, Dios se comunica con nosotros a través de las palabras que nos dirige, a través de sus acciones que realiza la historia de la salvación. No solamente la Biblia es un conjunto de libros, sino que Dios nos habla a través de ella, nos da sus palabras, y es el único libro con la palabra viva. Es por eso que ahora queremos presentarla nuevamente, la síntesis. Después nos desarrollamos y crecemos leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Un pueblo que se prepara. La salvación de Dios, mis hermanos, la salvación de Dios para todos los hombres, de todas las épocas, de donde venga el hombre, la humanidad. Es por eso que Dios se preocupa y hace el cuidado de su pueblo. Para eso Dios decide decir a los patriarcas que elijan y sigan a este pueblo. Los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob, a quienes Dios pone en ellos y les promete su tierra. Les dice que el pueblo los va a seguir a ellos en su caminar, donde ellos vayan. A través de ellos también, de Abraham, Isaac y Jacob, nos da su bendición para toda la humanidad. Un pueblo que se libera y se forma. Los descendientes de los patriarcas bajaron a Egipto, allí los oprimieron y fueron entonces cuando Dios decidió sacarlos de la esclavitud. Los patriarcas y todos los descendientes que iban caminando llegaron a Egipto, y en Egipto aprendieron, los agarraron como esclavos. Entonces Dios decidió sacarlos, pero a través de hacer su obra, Dios eligió a Moisés. El pueblo siguió y salió de Egipto, hizo todo el poder con Dios. Moisés creyó en Dios, se enfrentó a Egipto y sacó a los esclavos. Entonces Dios, que fue nuestro Salvador, que todos sacó de la esclavitud, iban caminando todo el pueblo, pero se fueron revelando en el camino, fueron quejándose de nuestro Salvador. Aún así, Dios los perdonó y realizó maravillas a su favor. Dios hizo una alianza y les dice Dios: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto dice, mis hermanos, en Ezequiel capítulo 36, versículo 28. Así, después de la liberación, Dios forma a su pueblo una nueva alianza. Un pueblo que vive bajo la alianza. Guiado por Josué, sucesor de Moisés, el pueblo llegó a la tierra prometida. Después, durante los periodos de los jueces y de los reyes y de los reinos divididos, el pueblo poco a poco, también los que vienen de los reyes, de los jueces, fueron siendo infieles y fueron diciendo pues malas palabras, no crean en Dios. Al caminar, ellos empezaron a hacer cosas que no fueron agradables a Dios. Es por eso que Dios y los profetas que hablaban también del pueblo de Dios, los profetas les decían que es Dios quien los ha salvado, y aún así ellos no creían ni en los profetas. Entonces el Señor, es por eso que los castigó, los llevó a un exilio, a un destierro en Babilonia.
Pero después viene un pueblo bajo la esperanza de la nueva alianza. Dios mostró de nuevo su misericordia hacia el pueblo. Los sacó nuevamente del exilio donde Dios los había puesto. Los devolvió a su tierra propia. Tanto fue el castigo, el que los perdonó, pero para que ellos vieran su error, su falla, su falta, para que ellos reconocieran en donde ellos estaban mal. Entonces Dios hizo el pueblo y prometió una nueva alianza, una alianza definitiva. Es lo que Dios promete y lo cumple. A su sencillez, Dios fue preparando a su pueblo y también la venida de su Hijo, el Mesías, nuestro Salvador. Un pueblo bajo la nueva alianza. Cuando llega la plenitud de los tiempos de Dios, envió a su Hijo, el Salvador, prometido y anhelado. Deseamos y queríamos ya conocer el Hijo de Dios. Jesús, ya viviendo en la tierra, llegando a este mundo, inauguró el reino de Dios a su predicación y a su grupo. Hizo ese mismo grupo y volvió a hacer otro grupo, y fue a través que de su resurrección Jesús realizó su nueva alianza con su sello y en su sangre. De esta forma, mis hermanos, el grupo de que había hecho Dios, después el que hizo Jesús, constituyó el nuevo pueblo de Dios, bajo abierto de todos los hombres. Los seguidores de Jesús que predicamos ahorita en la actualidad, todos los que seguimos a Dios en este mundo, que colaboramos con su construcción del reino de Dios y anhelamos gloriosamente el nuevo reino de Dios. Tanto fueron ya reconocidos todo el pueblo de Dios y lo que nosotros ahorita estamos viviendo, que seguimos en el camino del Señor, ayudamos a que esto se construya, a que esto se haga más grande y sigamos todos en el camino de Dios. Construyendo es que seamos muchos más que sigamos a Dios y que creamos en Él y que tengamos mucha fe en Él. Así, a través de la historia, mis hermanos, de la salvación que tiene su comen en Cristo, realiza aquello. En esto consiste el amor que Dios nos ha tenido, no tanto el amor que nosotros le hemos tenido a Dios, sino que Dios, el amor que nos tiene a Él. Esto dice, el amor, Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de nuestros pecados para que nos salvara de este mundo. Esto dice en la primera de Juan, del 4 al 10. No tanto nosotros, mis hermanos, que nosotros hayamos amado a Dios. Él nos amó primero y es el amor de Dios el que nos tiene mucho más grande, y Él hace que nos salvemos todos. Hay tres realidades importantes, fundamentales de la vida de la salvación de Dios. Que primero es Dios, segundo es pueblo, tercero la alianza. Dios se nos muestra como el creador del mundo y como el que interviene y dirige la historia. Él es el creador, el dueño de todo el universo. Él es el que creó todo y Él interviene a través de su historia. Y es el que nos quiere salvar a todo el mundo. Jesús nos lo ha revelado. Después, ya en su llegada de Jesús, su Hijo, nos revela también a su Padre. Como su Padre mandó a su Hijo también habla de su Padre y revela, y es revelado como con su Padre. Y entre los dos juntos nos envían al Espíritu de la verdad. El pueblo Dios creó de todas clases sociales, y no nada más quiere salvar a uno, sino a toda la humanidad. Dios quiere su salvación, pero para todo el pueblo. De donde venga el país, de donde venga, Dios es para todos. Dios así nos da a toda su comunidad.
Eso en el Antiguo Testamento, que eligió a su pueblo Israel. En el Antiguo Testamento, como se habla más que todo en el pueblo de Israel, que así como fue eso de su propiedad, también Jesús extiende a todos los hombres que estamos llamados a formar el nuevo pueblo de Dios. La alianza es la muestra del amor que nos tiene Dios, el amor de Dios para su pueblo y su compromiso ante Dios, pertenecerle como pueblo consagrado, serle fiel a Él, a su pueblo, a lo que Él ha hecho. Nos dice también, como la antigua alianza que fue pactada en el monte de Sinaí, que fue por mediación de Moisés, y los profetas, al comprobar el pueblo eran infieles a sus compromisos y anunciaron la nueva alianza. Esto se selló con la sangre de Cristo. Nosotros ahorita lo que estamos viviendo ahorita en esa sangre de Cristo, vivimos bajo esta y nueva y definitiva alianza. Esto fue los temas fundamentales que Dios nos pone, que es Dios, el pueblo y la alianza. Bajo la alianza, pues Dios nos habla, nos manda a su Hijo. Ya por eso Dios va preparando el pueblo, porque sabía la llegada de su único Hijo. Ya cuando llega Jesús, hace la nueva alianza con su pueblo, el que tenía su padre, Él hace otro grupo, y ahorita lo que estamos viendo ahorita, con toda su sangre, eso se selló, la nueva y definitiva alianza. Esto es algo lo que contiene lo principal del contenido de la Biblia, de lo que es el pueblo bajo una nueva alianza, el pueblo que se prepara, cómo se fue preparando a través de Dios, primeramente Dios Padre, que por él hizo su pueblo, y pues ese pueblo igual rebelándose contra él, Dios los castiga, pero los saca de donde el mismo Dios los haya puesto. Es para que vieran que Él es el poderoso. Él era el único que los podía liberar. Entonces sabía también Dios que iba a traer a su único hijo. Poco a poco Él fue preparando a su pueblo, a su tierra. Y ya Jesús hace su última y definitiva alianza. Y ahorita es lo que estamos ahorita viviendo. Bueno, mis hermanos, esto es algo lo más importante, lo que contiene la Biblia. Ahorita vamos a decir lo que es la lectura de la Biblia. Hermanos, el siguiente tema es lectura de la Biblia. La primera cita para iniciar este tema, igual como les digo, está muy extenso. A ver si lo anotan para que lo digan en su casa, lo puedan leer en su casa, porque como cuestiones de tiempo, está muy, no es suficiente mucho leer esta cita, pero es la cita Nehemías 8, del 1 al 9, y también es el 18, para que ya en su casa puedan leer esta cita. Y la importancia de la lectura de la Biblia. ¿Cuál es la importancia de la lectura en la Biblia? La Biblia debe ocupar un lugar más importante en nosotros los cristianos católicos. La Biblia no debe de tenerse nada más cerrada la Biblia, un lugar donde no la podamos ver, sino al contrario, debe de ocupar un lugar más importante, el lugar más importante de nuestro hogar. Para nosotros los cristianos católicos, que es nuestro alimento, y ahí nos aumenta la fe, ahí nos habla Jesús, como ya algo les comentaba en el tema anterior, ahí nos aumenta la fe y nos salva Jesús, nuestro Dios. En ocasiones Él mencionó, mis hermanos, Él dijo, yo soy el pan de la vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Esto dice en la cita Juan, capítulo 6, versículo 35. Asimismo, la Sagrada Escritura
Mis hermanos, la Sagrada Escritura es nuestra luz para seguir bien nuestro camino. Ahí nos habla en la Biblia, la Sagrada Escritura, cómo debemos seguir los pasos en nuestra vida familiar, ya sea individual, cómo debemos de portarnos como católicos, como familia, como esposo, como persona. Así como la levadura fermenta la masa, la lectura de la palabra de Dios irá poco a poco cambiando nuestras actitudes, nos irá transformando, nos hará hombres nuevos conforme a las enseñanzas del Evangelio. Como les decía mis hermanos, como vayamos leyendo la Biblia, vamos transformando, vamos cambiando poco a poco. Esto es un proceso que nos va cambiando la Biblia a través de la enseñanza que nosotros vamos aprendiendo, el Evangelio. Dice, este potencial enorme que tiene la Sagrada Escritura puede en un momento ser nulificado con nuestras actitudes ante ella. Así, por ejemplo, a veces la abrimos y no la leemos, o la leemos y no estamos poniendo atención a lo que estamos leyendo nosotros mismos. Entonces, ahí estamos rechazando la palabra de Dios. Cuando no leemos la Biblia, o la leemos nomás por leerla, pues no le estamos poniendo atención. Y es rechazar la palabra de Dios. Es por eso que es necesario en nuestras Biblias que no permanezcan cerradas. Una Biblia, mis hermanos, siempre debe estar abierta en el hogar. Si no la leemos, como les decía, rechazamos a lo que Dios nos está diciendo o lo que Dios nos quiere decir en cada día. No debe ser la Biblia simplemente algo decorativo en nuestro hogar, sino debe ser, es como un tesoro que nosotros tenemos enterrado. Pues hay que desenterrar ese tesoro, hay que ver lo que Dios nos está diciendo. Le debe ser lo más valioso que debemos de tener en el hogar. Aprovechar esa riqueza que Dios nos da, que es la Biblia. En la misma Biblia encontramos ejemplos de personas y comunidades que leían o escuchaban la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en repetidas ocasiones aparece el pueblo que se congrega para escuchar la lectura del libro de la ley, así como lo veían antes en el Antiguo Testamento. Para ellos era una ley. No tanto lo veíamos como nosotros lo vemos ahorita actualmente como la Biblia, sino en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, era una ley seguir ese libro. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo, por ejemplo, cómo Jesús en la sinagoga de Nazaret leyó lo que puso el profeta Isaías. Fue Jesús quien se dio cuenta de lo que Isaías estaba escribiendo. Y así fue explicando y cumpliendo en su texto, en lo personal. También podemos mencionar a Pablo y a sus compañeros en Antioquía. Entraron en la sinagoga también y fueron escuchados la lectura de los profetas. Asimismo, todos ellos juntos proclamaron el Evangelio a los judíos. Las características, mis hermanos, de una buena lectura. No siempre, a veces se lee la Biblia o la cita bíblica que esperamos de ella un fruto esperado, sino que en ocasiones a veces leemos, si no estamos atentos a lo que estamos leyendo, no estamos a veces en nuestros sentidos para estar leyendo la Biblia. A veces olvidamos de que ahí está Dios, de que Dios nos está hablando. Como les decía, no es cualquier libro, es el único libro que es la palabra viva. Por medio de ella nos transmite su palabra a Dios. También sucede muy frecuentemente que a veces lo leído no está aplicado a nuestra vida, a lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Todo esto nos da una buena lectura bíblica cada día. Si nosotros leemos la Biblia, es algo muy importante en nuestra vida, y así es como podemos cambiar como buenos católicos cristianos. Leerla atentamente e inteligentemente
necesitamos leer bien y repetidas veces el texto, porque a veces podemos leerla una vez, pues no la entendemos, o le podemos preguntar a nuestra pareja, o yo leí esta cita y pues no la entiendo, o me dice una cosa y pues si la compartimos con nuestra pareja, pues a nuestra pareja le puede decir de otra manera la cita. Cada cita bíblica nosotros podemos entenderla diferente, pero es bueno compartirla, leerla inteligentemente, tener mucho cuidado lo que estamos leyendo y compartirla. ¿Sabes? Yo le entendí esto y a nuestra esposa, o igual al revés, le podemos entender de otra manera. Pero es bueno compartir cada cita, servirnos y ser explicativos, y tenemos que en nuestras Biblias consultar posteriormente las dudas que cada vez que tengamos nosotros. Leer con fe, es decir, mis hermanos, es convencidos de que es Dios que nos está hablando por medio de ella, y también es creer en Dios. Si sabemos que Dios nos habla, podemos decirlo al revés: Dios nos habla de la Biblia, pero no creo. No, debemos de creer que Dios es nuestro Padre, es nuestro camino, y aparte que nos está hablando, debemos de tener fe y creer en Él y en la Biblia. Es la herramienta que Dios nos dejó. Leerla actualizadamente, aplicando y relacionando todo lo leído a nuestra situación personal y social. Hay tres formas, mis hermanos, para leer la lectura de la Biblia. Es lectura personal, lectura en grupo y lectura litúrgica. Lectura personal, en momentos conviene mejor leer les aconsejamos mejor que lea mejor el Nuevo Testamento, ahí donde nos dice los evangelios. Ahí donde podemos explicar los evangelios, si es mejor entendiblemente leerla mejor el Nuevo Testamento que leer el Antiguo Testamento. Para leer la Escritura con más provecho no podemos valer, como ya lo señalamos en las introducciones explicativas con las mismas Biblias. La lectura debe hacerse despacio y sin prisas, y siempre atentamente. A través de los evangelios vamos aprendiendo más fácilmente y vamos comprendiendo más la vida, la Biblia, lo que Dios nos está enseñando, lo que Jesús nos está enseñando, y es a través de los evangelios, con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si leemos los evangelios, mis hermanos, pues va a ser más fácil comprenderla, qué es lo que nos está diciendo Jesús, que es lo que es el Nuevo Testamento. Y lectura en grupo, al leerla en grupo, mis hermanos, pues habrá oportunidad de decir nuestras dudas, de decir lo que cada uno le va diciendo cada cita. Es importante, mejor que sea un grupo, que sea un grupo pequeño, que no sea un grupo muy grande, y que alguien pues lleve la coordinación de ese grupo, ¿verdad? Para así sacamos nuestras dudas y ya se las vamos diciendo al coordinador o al encargado del grupo, ¿verdad? Y que él nos vaya enseñando. Como les decía anteriormente, pues uno entiende diferente cada cita, uno le va diciendo cada cita, o no es de que uno lo entienda, sino Dios nos va diciendo diferente, nos habla diferente a cada uno de nosotros. La lectura litúrgica, pues esa lectura, mis hermanos, es la forma de la que nosotros podemos aprender también, y es muy importante compartir estas citas. Son las citas que leemos en las misas, tanto entre semana como los domingos que nos dan citas bíblicas, los que asistimos a misas entre semana. Esas citas son las maneras de lectura litúrgica que podemos leer y comprender en casa. Se me estaba pasando, mis hermanos, hay 9 pasos para la lectura en grupo. Se los vamos a compartir ahorita si nos alcanza el tiempo. Pasos para la lectura en grupo. Número 1 es orar pidiendo la luz del Espíritu Santo. Número 2 es leer el texto en grupo. Número 3, guardar unos momentos de silencio.
Número 4, narrar con nuestras palabras lo que hemos leído. Número 5, señalar, si hay personajes y sus actitudes. 6, indicar los temas o ideas dominantes del texto. 7, aplicar a nuestra vida el mensaje. 8, formular algún compromiso personal o comunitario ante la palabra de Dios. Y 9, hacer una oración final. Así es, mis hermanos, tanto al inicio como al final, para leer la Biblia siempre hay que hacer una oración. Hacer una oración personal, en pareja o en familia, según como vayan leyendo la Biblia. Y si hay una oración, si existe una oración para empezar y también para terminar. Al terminarla, pues igual ustedes pueden hacer una oración individual, a como Dios les ha hablado. Esto es más o menos lo que es el tema lectura de la Biblia. Hay que leerla y comprenderla, tenerla abierta y siempre pues, tratar de leerla, porque cada cita nos va cambiando, nos va transformando, nos va evangelizando más que todo con buenos cristianos católicos. Bueno, mis hermanos, como verán, esto es lo que se habló de los dos temas, es lo poco, lo mucho que hemos aprendido de lo que el Señor nos ha dado en este caminar. Le damos gracias a Dios porque para nosotros es una bendición estar aquí compartiendo este tema con ustedes. Espero les haya servido, sea de provecho, y aquí estamos para lo que se les ofrezca, para las dudas. A lo mejor nos faltó algo, no sabemos mucho a fondo, pero aquí estamos, damos lo mejor de nosotros con todo el amor de nuestro corazón para gloria de nuestro Señor. Y hay que echarle ganas, Señor, hermanos, en este tiempo que vienen tan difíciles. Estamos viviendo todo este tema viene de acuerdo a todo lo que estamos viendo. Hay que obedecer, ser obedientes, tener fe en que nuestro Señor nos va a sacar adelante y vamos a salir gloriosos y resucitados en esta nueva Semana Santa. Vamos a salir todos victoriosos, a gritar y a alabar al Señor. Bendito sea el Señor. Amén.